Cuando un sacerdote desaparece del ojo público, las preguntas comienzan, pero cuando desaparece la información, el silencio se vuelve una alarma. Eso pasó con el padre Bernardo Moncada. Su arresto fue público, pero lo que vino después fue aún más inquietante: 3 meses donde nadie dijo nada. Ni la iglesia, ni las autoridades, ni la prensa, absolutamente nadie. Y hoy vamos a hablar de ese silencio, porque alguien tiene que hacerlo. Desde ese mismo día en que su nombre dejó de aparecer en redes sociales, en misas transmitidas, en predicaciones o incluso en menciones oficiales, la incertidumbre empezó a crecer como una sombra que se extendía cada semana un poco más. La gente preguntaba, escribía, comentaba, y todas las respuestas eran iguales: silencio. Un silencio pesado, incómodo, extraño. Un silencio que no parecía casual, sino construido, sostenido. Un silencio que, para muchos, decía más que cualquier comunicado. Porque el padre Bernardo Moncada no era un sacerdote desconocido. No era alguien que vivía lejos de la vida pública. No era un hombre aislado en una pequeña parroquia sin contacto con nadie. Al contrario, era una de las voces más activas dentro de la evangelización digital en América Latina. Predicaba, enseñaba, acompañaba espiritualmente a miles de personas a través de sus videos, conferencias, cursos y retiros. Tenía un carisma fuerte, una formación sólida, una personalidad directa que muchos admiraban profundamente. Y, por esa misma razón, su desaparición repentina no podía pasar desapercibida. Lo que ocurrió fue simple en apariencia, pero complejo en sus consecuencias. El padre Moncada fue arrestado. La noticia circuló unos días. Algunos medios la mencionaron brevemente. Un par de notas aclararon detalles superficiales, casi como si estuvieran cumpliendo un requisito mínimo sin profundizar demasiado. Y luego, silencio total. Un silencio que cayó como una cortina oscura sobre su caso. Un silencio que dejó a miles sin saber si estaba bien, si necesitaba ayuda, si enfrentaba un proceso justo o si había algo más detrás de todo. Y aquí es donde comienza lo inquietante, porque aunque muchas personas recuerdan su arresto, casi nadie sabe lo que pasó después. Casi nadie se pregunta por qué nunca hubo un informe claro. ¿Por qué no hubo actualizaciones oficiales? Porque la iglesia no comunicó nada más allá de una breve nota inicial que, para muchos, sonó más a debemos decir algo que a queremos esclarecer la verdad. ¿Por qué la prensa guardó silencio después de mencionarlo apenas una vez? Porque las autoridades no ofrecieron ninguna información adicional. ¿Por qué no hubo seguimiento, ni entrevistas, ni aclaraciones, ni rastros? Todo eso plantea algo que muchos no quieren decir en voz alta. Hay casos donde la noticia no desaparece, la desaparecen. Y el caso del padre Moncada empezó a sentirse así, como si la historia hubiera sido guardada en un cajón, cerrada con llave y empujada debajo de la mesa para que nadie volviera a tocarla. Como si se hubiera decidido colectivamente que hablar de él no convenía, que lo mejor era mirar a otro lado. Pero para quienes seguían su contenido, para quienes lo escucharon predicar, para quienes encontraron luz espiritual en sus palabras, ese silencio no era suficiente. Porque su vida, su misión y su impacto no podían reducirse a un comunicado. Ni podían enterrarse debajo de la ausencia de comentarios. Antes de su arresto, el padre Moncada vivía un periodo de fuerte actividad pastoral. Se encontraba predicando con mucha intensidad, viajando, enseñando, abordando temas espirituales profundos que tocaban heridas y cuestionaban sombras. Eso lo volvió querido, pero también lo volvió incómodo para ciertos sectores. Y no es ningún secreto que los sacerdotes visibles, los que hablan fuerte, los que no evitan temas delicados, los que se exponen en redes, se convierten fácilmente en objetivo de críticas, presiones, ataques digitales e incluso amenazas. Pero lo que llama la atención no es su arresto en sí, sino todo lo que ocurrió después de ese momento. Porque cuando una persona es detenida, especialmente alguien público, generalmente hay información continua, seguimiento del caso, declaraciones, notas de prensa, aclaraciones, audiencias, reacciones. Pero en este caso, nada de eso ocurrió. Todo se apagó. Todo se detuvo. Todo quedó en un punto muerto que nadie quiso tocar. Y ese silencio, para muchos, fue más alarmante que la noticia del arresto. Porque un sacerdote conocido, evangelizador, formador, con presencia internacional, no desaparece así nada más. Alguien tuvo que saber algo. Alguien tuvo que ver algo. Alguien tuvo que preguntar algo. Pero la respuesta repetida una y otra vez, desde todas las direcciones posibles, fue exactamente la misma: no hay información. Su presencia digital desapareció primero. Luego desaparecieron menciones de colegas.
Después dejaron de circular fotos nuevas o mensajes recientes. La comunidad comenzó a preguntar en redes, ¿dónde está el padre Moncada? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Por qué nadie dice nada? Pero las preguntas cayeron en un vacío donde nadie quería responder, como si el tema estuviera prohibido. Y entonces surgió algo más inquietante todavía. Incluso las personas que solían hablar con él o que trabajaban en proyectos cercanos parecían no tener respuestas. Algunos guardaban silencio por prudencia, otros porque realmente no sabían, y otros porque temían decir algo incorrecto. Ese ambiente de incertidumbre levantó aún más sospechas y dejó al descubierto una herida que sigue abierta hasta hoy. Cuando un sacerdote desaparece del espacio público sin explicación, los fieles quedan sin guía, sin claridad y sin consuelo. Pero lo más profundo de este caso es que la ausencia de información genera su propia narrativa. La gente empieza a pensar, imaginar, reconstruir. Empieza a preguntarse por qué alguien tan visible desapareció del mapa de forma tan abrupta. Empieza a buscar señales previas, momentos extraños, tensiones inevitables. Y empiezan a emerger detalles pequeños que, con el paso del tiempo, cobran un significado distinto. Comentarios aislados, videos donde parecía más cansado, publicaciones donde se notaba cierta carga emocional, silencios prolongados antes de responder preguntas difíciles. No son pruebas de nada, pero sí son rastros, fragmentos de humanidad que se vuelven importantes cuando la historia toma un giro inesperado. El arresto del padre Moncada no solo fue una noticia, fue un quiebre. Marcó un antes y un después en su misión. Y lo que siguió, esos 3 meses sin rastro, sin informes, sin claridad, se han convertido en una de las interrogantes más inquietantes dentro del mundo católico digital. Lo que más sorprende es que, con el paso del tiempo, lejos de aclararse, el misterio se volvió aún más profundo. Porque si algo serio había ocurrido, ¿por qué no se informó? Si todo estaba en orden, ¿por qué no se dijo? Si el proceso seguía, ¿por qué no se actualizó? El silencio prolongado se transformó en preocupación. La preocupación en desconcierto. El desconcierto en dolor. Y el dolor en una espera que nunca terminó. La gente comenzó a compartir mensajes pidiendo oración por él. No porque supieran qué estaba pasando, sino precisamente porque no lo sabían. Y ese es el punto. Cuando la información desaparece, la fe intenta llenar el espacio vacío. Sus seguidores, sus oyentes, sus feligreses no pedían detalles escabrosos, ni explicaciones forzadas. Pedían solo saber si estaba bien. Pedían saber si seguía con vida espiritual y emocionalmente. Pedían entender por qué nadie decía nada. Ese vacío creó una atmósfera donde la sospecha creció sola. No hacía falta que nadie la alimentara. El silencio era suficiente. Porque un sacerdote puede cometer errores, puede enfrentar acusaciones, puede vivir un proceso legal, pero lo que no puede es desaparecer sin rastro. Eso va en contra de la lógica, en contra del orden pastoral, en contra de la transparencia humana. Por eso, el caso del padre Moncada no se siente como un simple episodio, se siente como un capítulo abierto que nadie quiere escribir, pero que necesita ser contado. Y es aquí, exactamente en este punto, donde la historia se vuelve aún más pesada. Porque hay detalles que nunca se mencionaron públicamente, movimientos discretos, reacciones internas, decisiones inesperadas que dan forma a un misterio que hasta hoy sigue sin respuesta. Y para entender por qué el silencio fue tan profundo y tan prolongado, necesitamos mirar de cerca lo que ocurrió en esos primeros días después de su arresto. Necesitamos observar no solo lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Y es en ese espacio, entre el ruido del primer titular y el silencio que vino después, donde se escondió la verdad que nadie quiso abordar, la verdad que apenas comenzaremos a desenredar ahora. Porque lo que ocurrió en los primeros días tras el arresto del padre Bernardo Moncada no fue casualidad, ni fue simple falta de comunicación. Fueron decisiones, omisiones, movimientos y silencios que, juntos, formaron un muro impenetrable alrededor de su caso. Un muro que impidió que la gente entendiera qué estaba pasando, y que al mismo tiempo levantó las sospechas que hoy todavía siguen vivas. Y lo que estás a punto de escuchar ahora no es lo que se dijo oficialmente, sino lo que se vio, lo que se escuchó en voz baja, y lo que empezó a inquietar incluso a quienes nunca habían dudado de nada. En esos primeros días, mientras la noticia del arresto todavía circulaba, se esperaba que la información siguiera fluyendo. Se esperaba un comunicado claro, una explicación, un seguimiento. Pero ocurrió lo contrario, la información dejó de salir abruptamente. Fue como si alguien hubiera cerrado una llave y decidido que nada más debía conocerse públicamente. Los medios que al inicio parecían interesados dejaron de publicar. Los portales que dieron la primicia eliminaron o enterraron notas. Las redes sociales,
normalmente llenas de comentarios, se fueron quedando vacías. Y ese silencio coincidió, curiosamente, con movimientos internos dentro de la comunidad católica, donde varias personas cercanas al padre Moncada recibieron indicaciones que más parecían advertencias que simples solicitudes. Un detalle que pocos conocen es que varios sacerdotes que habían trabajado con él recibieron mensajes privados diciendo que era mejor no hablar del tema. No eran amenazas directas, pero sí eran frases lo suficientemente ambiguas para que entendieran que debían guardar distancia. No te metas, esperemos instrucciones, dejemos que las autoridades manejen esto, y así, poco a poco, incluso quienes lo conocían se fueron callando. Este tipo de silencios no ocurren por accidente. Cuando una persona pública enfrenta un proceso y nadie quiere acercarse, es porque alguien, en algún nivel, ha dejado claro que el tema es delicado. Pero, ¿por qué? ¿Qué había detrás de un arresto que, según los primeros informes, debía ser simplemente un asunto administrativo o legal? Aquí entra el segundo gancho de esta historia. Durante esos 3 meses después de su arresto, ocurrieron situaciones que jamás fueron explicadas. Movimientos que llamaron la atención, contradicciones que nadie resolvió, y una serie de vacíos informativos que hicieron que la gente empezara a preguntarse si lo que se había dicho al inicio era realmente todo lo que había que saber. El primer vacío fue la ausencia de información sobre su paradero. Normalmente, cuando una persona es detenida, existe un registro público, un número de caso, un documento accesible. Pero en el caso del padre Moncada, la información era confusa, contradictoria e incompleta. Algunos decían que había sido trasladado, otros que estaba retenido temporalmente, otros que ya no estaba donde supuestamente lo habían llevado. Esa falta de claridad creó una atmósfera de incertidumbre casi insoportable. Y lo más extraño de todo es que ni siquiera quienes intentaron buscar información directa pudieron obtener algo concreto. Las instituciones respondían con frases vagas como "no lo tenemos registrado", "no podemos dar detalles", "no hay información disponible en este momento". El segundo vacío fue la falta de actualización por parte de la Iglesia. En la mayoría de los casos donde un sacerdote enfrenta un problema legal o disciplinario, la diócesis ofrece información clara, una nota, una aclaración, una ampliación, un comunicado que explique las circunstancias. Pero esta vez, la respuesta fue mínima y, para muchos, insuficiente. Se dijo lo básico, lo estrictamente necesario. Pero nunca se explicó qué pasó después. Nunca se aclaró si había recibido acompañamiento pastoral. Nunca se mencionó su estado emocional, ni la situación concreta en la que se encontraba. Y lo que más llamó la atención fue que no hubo palabras de cercanía, ni de apoyo, ni de oración institucional. Parecía como si la Iglesia hubiera decidido tomar distancia absoluta, lo cual resultó profundamente doloroso para quienes sabían cuánto había trabajado, predicado y entregado de sí mismo. El tercer vacío fue el silencio de la comunidad digital. El padre Moncada tenía seguidores, oyentes, feligreses en muchos países. La gente preguntaba, buscaba, enviaba mensajes. Pero las respuestas no llegaban. Incluso canales que solían replicar sus enseñanzas dejaron de mencionarlo. Era como si su nombre se hubiera vuelto intocable. Y ese silencio digital, en un mundo donde las redes sociales documentan cada segundo, se sintió antinatural. Algo que no coincidía con la forma en que normalmente fluye la información. Y cuando la información se comporta de una manera extraña, la gente percibe que algo no está bien. Y mientras esos vacíos crecían, la comunidad católica comenzó a vivir un fenómeno emocional complejo. Por un lado, había quienes querían creer que todo se aclararía, que el silencio era temporal, que pronto habría una noticia positiva. Pero por otro lado, empezaba a surgir un sentimiento profundo de preocupación, porque la historia no avanzaba, porque cada día sin noticias era un recordatorio de que algo no estaba siendo dicho, porque la ausencia de voces oficiales dejaba un espacio para el miedo, para la tristeza, para la sospecha. Muchos fieles comenzaron a compartir el mismo sentimiento: no sabemos nada, y eso es lo que más duele. Porque cuando alguien desaparece del mapa público, uno puede buscar consuelo en la verdad, incluso si esa verdad es dolorosa. Pero cuando no hay verdad, cuando no hay palabras, cuando no hay claridad, el alma queda suspendida en un espacio vacío donde ninguna explicación parece suficiente. La gente repetía la misma frase: ¿por qué nadie dice nada? Y aunque esa pregunta se hacía miles de veces en mensajes privados, en comentarios, en conversaciones entre fieles, la respuesta siempre era la misma: no lo sabemos. Y esa no respuesta se convirtió en un eco interminable. Un eco que resonaba en los corazones de quienes lo escucharon predicar durante años. Porque el padre Moncada no era un sacerdote cualquiera.
Su manera de enseñar, su estilo directo, su presencia firme lo habían convertido en una figura importante en la vida espiritual de miles de personas. No era fácil, para quienes lo conocían a través de sus palabras, aceptar que podía desaparecer así, sin más. En medio de esa tensión, comenzó a aparecer un sentimiento que nadie esperaba: miedo. Miedo a preguntar demasiado. Miedo a hablar del tema públicamente. Miedo a mencionar su nombre en espacios oficiales. Porque cuando un caso se maneja con tanto silencio, la gente entiende que está pisando terreno inestable. Pero ese miedo no apagó la búsqueda de respuestas. Al contrario, la fortaleció. Porque el silencio injustificado siempre despierta preguntas más profundas. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de esta historia: lo que ocurrió dentro de la comunidad católica después de su arresto no fue uniforme. Algunas personas se mantuvieron firmes en la oración, pidiendo por su bienestar. Otros comenzaron a distanciarse, confundidos por la falta de información. Otros, en cambio, empezaron a sospechar que el silencio no era un accidente, sino una señal. Que había tensiones internas, decisiones difíciles, presiones externas o internas, y que todo eso había contribuido a crear este vacío informativo. Las conversaciones privadas entre fieles y sacerdotes comenzaron a contener frases como: no podemos hablar de eso, esperemos un poco más, ya veremos qué dicen, hay cosas delicadas. Y esas frases, lejos de tranquilizar, alimentaron aún más el desconcierto. Porque un sacerdote es un servidor público de la fe. Su vida pastoral no es un secreto. Su misión no es privada. Y cuando un sacerdote desaparece del ámbito público, el deber básico de la Iglesia es explicar lo ocurrido, acompañar a los fieles y aportar claridad. Pero esta vez, eso no sucedió. En vez de claridad, hubo incertidumbre. En vez de explicaciones, hubo evasivas. En vez de acompañamiento, hubo silencio. Y ese silencio se volvió tan pesado, tan profundo, que para muchos se transformó en una herida espiritual. Una que sigue abierta hasta hoy, porque la ausencia de verdad deja marcas que no sanan fácilmente. Y cuando 3 meses completos pasaron sin una sola actualización oficial, la situación llegó a un punto crítico. Porque la ausencia prolongada de información genera un efecto devastador. La comunidad empieza a asumir que, si nadie habla, es porque nadie quiere que se hable. Ese es el tipo de pensamiento que emerge cuando la transparencia se sustituye con el silencio. Y así, mientras los días pasaban, la pregunta que muchos se hacían dejó de ser ¿qué pasó? Y se convirtió en ¿por qué no nos dice nada? La comunidad esperaba una señal, una palabra, un gesto. Algo que indicara que el padre Moncada estaba siendo acompañado, que su situación estaba siendo atendida, que su vida no había sido olvidada. Pero nada llegaba. Y fue en ese vacío emocional y espiritual donde nació la sensación más dolorosa de todas, la de abandono. No un abandono por parte de Dios, sino un abandono humano, institucional, eclesial, un abandono que dejó sin respuestas a quienes lo habían escuchado durante años. Y esa herida es la que nos lleva directamente a la tercera etapa de esta historia, la más profunda y la más incómoda: entender qué significa realmente este silencio y que revela sobre la vulnerabilidad de los sacerdotes en el mundo actual. Porque detrás de la desaparición pública del padre Bernardo Moncada no solo hay un hombre, un caso o un proceso. Hay un espejo incómodo que refleja un problema más grande que muchos prefieren no reconocer. En esta época, cuando un sacerdote es señalado, detenido o apartado de su misión, es muy fácil que su nombre quede enterrado bajo toneladas de silencio, y muy difícil que se levante una voz que exija claridad, justicia y verdad. Ese es el verdadero núcleo de esta historia. No es solamente el arresto, no es solamente la falta de información, no es solamente los 3 meses sin respuestas. Es la sensación de que un sacerdote puede desaparecer del mapa público y que la sociedad, incluida la Iglesia, puede seguir adelante como si nada hubiera pasado. Y eso, para la fe, para la comunidad, para los creyentes que necesitan guía espiritual, es devastador. Porque un pastor no es un funcionario. Un sacerdote no es una figura reemplazable. Es un hermano, un padre espiritual, un acompañante del alma. Y cuando uno de ellos cae en una situación dura, la Iglesia debería ser su refugio, no su silencio. Pero eso no fue lo que se vio en el caso del padre Moncada. Lo que se vio fue distancia, cautela, miedo, reservas. Se vio una Iglesia que evitó involucrarse públicamente, quizá por temor a juicios injustos, quizá por prudencia institucional, quizá por limitaciones legales. Pero, en cualquier caso, se vio una falta de acompañamiento visible, una ausencia que dejó a muchos preguntándose qué tan protegido está realmente un sacerdote hoy cuando enfrenta un momento difícil. Y esa pregunta no es menor.
Porque si la Iglesia misma guarda silencio ante una situación tan delicada, ¿qué queda para la comunidad? ¿Qué queda para la gente que lo necesita? ¿Qué queda para quienes buscan un rayo de esperanza en medio de la confusión? Lo más doloroso de esta historia es que la falta de información no solo afecta al sacerdote detenido, afecta también a todos los que han sido tocados por su predicación. Durante años, el padre Moncada habló del amor de Dios, de la fidelidad, del sacrificio, del valor de la verdad. Y esos mensajes transformaron vidas, ayudaron a sanar heridas, acompañaron almas. Su voz llegó a personas que estaban solas, perdidas, heridas. Y cuando esa voz desapareció, la herida de muchos se abrió nuevamente, no porque él hubiera fallado, sino porque nadie explicó qué pasó. Y la fe necesita verdad. La fe necesita claridad. La fe necesita luz, no silencio. La gente comenzó a compartir historias personales sobre él, testimonios de retiros donde habló con fuerza, confesiones donde acompañó con ternura, enseñanzas donde tocó heridas profundas. Para muchos, él fue un punto de luz en momentos oscuros. Y por eso dolió tanto verlo desaparecer sin una sola palabra. Porque cuando un sacerdote que ha dado tanto de sí queda envuelto en un misterio sin respuestas, no es solo su vida la que se sacude, sino la fe de quienes lo escucharon. Y aquí surge la parte más profunda de esta reflexión. ¿Qué revela todo este silencio? ¿Qué nos está diciendo sobre nuestra realidad espiritual actual? ¿Cómo interpretar la forma en que se manejó su caso? Para muchos, es un recordatorio de algo que solemos olvidar, que los sacerdotes, aunque consagrados, siguen siendo humanos. Son vulnerables. Sufren. Se equivocan. Enfrentan presiones, tentaciones, ataques, agotamiento, injusticias. Y cuando la carga se vuelve demasiado grande, pueden quedarse solos. Muy solos. Especialmente cuando su visibilidad los convierte en un blanco fácil para críticas, rumores o señalamientos. En el caso del padre Moncada, ese silencio posterior al arresto se sintió como una barrera. No una barrera contra el daño, sino una barrera contra la verdad. Una barrera que impidió que la gente lo acompañara espiritualmente, que orara por él con claridad, que entendiera su situación concreta. Porque la falta de información no solo oculta los hechos, también impide la compasión, impide el acompañamiento, impide la empatía. Y eso es algo que, como comunidad de fe, debería hacernos reflexionar profundamente. Durante esos 3 meses de silencio, miles de fieles elevaron oraciones sin saber qué pedir exactamente. Oraban por su bienestar, por justicia, por protección, por verdad. Oraban a ciegas. Y aunque Dios conoce lo que no se dice, aunque Dios ve lo que la información oculta, la comunidad humana necesita palabras para sostenerse. Palabras que nunca llegaron. Y eso dejó una marca. Pero a pesar de toda esta sombra, hay algo que sí quedó claro en medio del silencio. La fe de la gente no se apagó. La comunidad creyente, aunque confundida, aunque herida, aunque sin respuestas, decidió seguir orando. Decidió seguir pidiendo luz. Decidió no olvidar su nombre. No dejar que desapareciera del corazón de los fieles. Porque cuando un sacerdote atraviesa una noche oscura, la iglesia debería ser la primera en acompañarlo. Y esta vez, la iglesia fueron los fieles. Los que no callaron. Los que no se olvidaron. Los que siguieron preguntando. Los que se mantuvieron de pie cuando nadie más lo hacía. Y esto nos lleva a una de las reflexiones más fuertes de esta historia. Si el silencio institucional fue tan profundo, ¿qué significa eso para nosotros como comunidad de fe? Significa que debemos aprender a acompañar más, a juzgar menos, a sostener con oración antes que con sospecha, a recordar que detrás de cada noticia